Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos de una manera poderosa. Es un privilegio, una bendición cuando el Señor me permite compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Vida en Abundancia. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos de la Iglesia Aguas de Reposo, familiares, amistades, amigos en Cristo. Vamos a estar hablando en esta noche de que crecer requiere tiempo. Muchas cosas que a veces nosotros queremos acelerar, pero nos olvidamos que muchas veces acelerar un proceso, cuando ese proceso requiere de tiempo, entonces nosotros podemos echar a perder lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La madurez es un proceso de toda la vida. Por lo tanto, se requiere tiempo. Hay que depositarnos en las manos del Señor y dejar que el Señor, ¿verdad?, obre su perfecta voluntad, que procese nuestra vida y vaya quitando tantas cosas, porque los procesos, además de quitar, es para ir poniendo cosas buenas en nosotros. Amén. Voy a saludar a mis hermanos de la Iglesia Aguas de Reposo, mi hermana Cheina, mi hermano Richard, un beso. Jocelyn, mi hermana Clara, mi hermana Dania, gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, que ya están allí. Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Mi hermana Meredith, un beso, un abrazo. ¿Quién más? ¿Quién más? Gloria a Dios, pues ya se irán conectando. Así que como les decía, ¿verdad? Vamos a estar hablando de que nuestro proceso hacia la madurez requiere tiempo. Gloria al Señor, porque nos permite estar nuevamente con todos ustedes. Y esta exhortación está basada en Filipenses 1:6. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 1:6. El Señor añada bendición a esta palabra. Rick Warren, leí, ¿verdad?, en uno de sus libros, no hay atajos en el camino hacia la madurez. No hay atajos. Nosotros hay una estatura que hay que crecer, que es la estatura de Cristo Jesús, y no se puede tomar atajos. Los atajos a veces son tentaciones con las que Satanás viene para desviarnos de nuestro llamado y de nuestro propósito e impedir que sigamos madurando a la manera de Dios, que sigamos creciendo a la manera de Dios. Porque los crecimientos, cuando se le da el tiempo, ¿verdad?, que requieren, es un crecimiento saludable. Entonces vamos aprendiendo. En este camino hay que aprender tantas cosas. Tenemos que conocer a Dios, aprender tanto de su palabra y también aprender mucho de nosotros mismos, porque una de las maneras en que nosotros cuando crecemos, es que nos damos cuenta de nuestras debilidades también. Entonces vamos a comenzar. Crecer hasta adultos requiere tiempo. Que los frutos maduren requiere tiempo. Eso también es igual respecto al fruto del Espíritu. Acuérdese, hablar de fruto del Espíritu es hablar de carácter. Y el desarrollo de un carácter a la estatura de Jesucristo requiere tiempo. No se puede apresurar. El crecimiento físico como el espiritual requiere tiempo. No te desesperes. Sé paciente. Aprender en este camino a conocer a Dios, ir madurando, que el Señor vaya quitando malos hábitos, que el Señor vaya ayudándonos cada día a parecernos más a Él, requiere tiempo. Y a pesar de que mucho nos desesperamos, nos apartamos, queremos tomar atajos, muchas veces esos atajos lo que hacen es que muchos perezcan.
muchos perecen por querer acelerar la madurez. Doy, ¿verdad?, siempre crédito a la fuente de donde tomo información. Dice que acelerar la madurez de una fruta, cuando nosotros hacemos esto, pierde su sabor. En Estados Unidos, por lo general, se arrancan tomates sin madurar para que no se magullen cuando son enviados a los mercados. Después, antes de ser vendidos, estando aún verdes, son rociados con CO2 para que queden rojos al instante. Eso lo que hace es que le acelera el proceso de madurez. Los tomates rociados con gas son comestibles, pero su sabor no tiene punto de comparación con el tomate al que se le permitió madurar a su tiempo. Entonces, nosotros podemos ver esto. Por ejemplo, yo vengo de la República Dominicana y muchas veces las personas, como tienen negocios, yo me acuerdo en los tiempos que nosotros íbamos al interior, en las carreteras allá, en ambos lados, en las provincias, por ejemplo, donde es muy popular el mango. Usted va, ¿verdad? Yo no sé ahora, tengo muchos años en ir a la República Dominicana y ya cuando voy no visito el interior. No sé cómo puede estar eso, pero antes eso era que uno iba mirando a ver dónde uno se paraba porque veía los mejores mangos. Y muchos de esos mangos uno podía notar cuando eran madurados, ¿verdad? Que se le aceleraba la madurez. No tenía el mismo fruto que cuando nosotros íbamos a la casa de un tío de nosotros, a la República Dominicana, nosotros cogíamos ese mango de la mata. Y ya ese mango estaba madurito o estaba en el suelo ya porque había caído. Entonces ese mango era sabroso, mucho más sabroso que el mango al cual se le acelera el proceso de madurez. Así que todos nosotros, ¿verdad?, tenemos que crecer a la estatura del hombre perfecto. Hay que madurar. Nosotros venimos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que madurar espiritualmente. Filipenses 4:3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay que madurar, hay una medida. Cuando uno está niño, que nos llevan al médico, siempre nos ponían en una pared y esa pared tenía las estaturas, ¿verdad? Los pies y las pulgadas. Y cada vez que uno llevaba a uno de mis hijos, yo me acuerdo, siempre les gustaba que lo pusieran en la pared a ver si habían crecido. Entonces, nosotros tenemos que anhelar ese crecimiento y siempre estar mirando a Cristo en las Escrituras y aprendiendo, ¿verdad?, de nuestro proceso. Y eso es como cuando yo quiero crecer, así como los niños que quieren crecer para ya ser grandecitos. También debe ser un anhelo de todo cristiano crecer, madurar en el Señor. Entonces, muchas veces no nos preocupamos por eso. Otros se preocupan, pero lamentándolo mucho, muchos se desesperan y toman atajos y aceleran el proceso, no llegando, ¿verdad?, a donde Dios quiere llevarlos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hay que anhelar crecer. Hay que anhelar madurar. Y nosotros a veces creemos que eso se da porque el Señor es que hace todas las cosas. Es como si Dios tuviera, ¿verdad?, un microwave espiritual. El Señor añada bendición. Que entonces el Señor nos entra allí y nos pone una cantidad de tiempo allí y salimos de ahí ya hechos. No, en el Señor no es así. Y para nosotros crecer hay que anhelar crecer. Para yo parecerme a Cristo, yo tengo que anhelar parecerme a Cristo. Yo quiero ser cada día más como de mi Dios. Entonces mi carácter tiene que cambiar. Mi carácter tiene que ser formado. Y ese carácter de Cristo tiene que ser formado en los cristianos.
Y por lo tanto, eso lleva tiempo. Aleluya. Todos nosotros debemos pasar por nuestro proceso. Y todo proceso conlleva tiempo. Israel, después de ser sacado de Egipto, tuvo que pasar por el desierto antes de poder llegar a la tierra prometida. En el desierto, cosas que llevaban en el corazón fueron reveladas, fueron sacadas a la luz. Por ejemplo, hay muchos que tenían codicia en el corazón. Otros tenían murmuración. Otros vivían quejándose. Otros eran incrédulos. Y cuando llegaba ese tiempo difícil, salía y revelaba lo que ellos llevaban en el corazón. Claro está, en ese tiempo, ¿verdad? La voluntad de Dios fue que como hicieron algo malo, eran eliminados y fueron eliminados del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Dios así en su santa voluntad así lo hizo. Pero nosotros hoy en Cristo Jesús se nos ha dado el Espíritu Santo. La misericordia de Dios hoy la hemos recibido a través de Jesucristo. Y hay cosas, ¿verdad?, que nosotros traemos del mundo, que lo vamos a poner como Egipto, traemos del mundo. Y claro está, nosotros tenemos que pasar por ese desierto, ¿verdad?, por un tiempo de transición, porque el desierto no debe ser el lugar donde uno perezca. Ellos perecieron por desobedientes e incrédulos, pero nosotros no debemos perecer en los procesos, al contrario, porque hoy, ¿verdad?, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Antes ellos no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos, pero usted y yo hoy somos templo del Espíritu Santo. Y ese tiempo de transición, ese tiempo donde yo estoy siendo procesado, ese tiempo de madurez, en ese tiempo, ¿verdad?, es para crecimiento, para conocerme a mí también, para conocer más a Dios, para que Dios revele cuáles son mis debilidades, para que Dios me muestre a mí qué cosas Él quiere cambiar y en mi proceso yo ir aprendiendo. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que cada área en nuestra vida donde Dios va formando algo, Dios te deja ver lo que Él está formando y lo que Él está quitando, porque si no, tú no te das cuenta. Entonces, eso es una de las cosas tan hermosas que tiene Dios, que cuando estamos pasando por el proceso, allí Él nos revela qué está trabajando en nuestra vida para que venga el aprendizaje. Para que venga el aprendizaje y ya nosotros podamos decir, bueno, cuando Dios estaba formando en mí la paciencia, una de las cosas que Dios tuvo que enseñarme en ese tiempo, donde Él comenzó a trabajar en esa área de mi vida, fue que me permitió, ¿verdad?, que yo me desesperara corrigiendo a uno de mis hijos. Entonces yo llegué a un momento en que yo dije, Señor, pero ¿cómo tú lo ves? Entonces el Señor me dijo, yo lo veo con ojos de misericordia. Y así debes tú ver aquel que te provoca, aquel que te falla, aquel que viene a tu vida, ¿verdad? Que Dios está permitiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero lo está permitiendo también para ir formando cosas buenas en nosotros. Entonces, lo que Dios va formando en mi vida, yo tengo que saberlo. Dios me permite ver en mi vida lo que Él está haciendo. De lo contrario, no hay aprendizaje. Cuando Dios comienza a formar, por ejemplo, la benignidad en la vida de nosotros, primeramente nos deja ver cuán toscos somos nosotros, cuán rudos somos nosotros. Y nos permite que eso salga a la luz en cualquier, ¿verdad?, circunstancia, para que nosotros veamos que hay rudeza, que somos toscos, que le hablamos a la gente mal, que somos irrespetuosos, somos maleducados y un sinnúmero de cosas que a veces no le sabemos hablar a las personas y le hablamos bien mal y le faltamos el respeto. Entonces Dios dice, mira que en ti todavía hay rudeza. Entonces, ¿qué hace Dios? Voy a producir en ti la benignidad. Yo quiero que tú aprenda a hacer el bien, que tú comiences a tratar a la gente con amabilidad. Entonces comienza el Señor a trabajar en nuestra vida en esa área.
Y comienza el Señor a dejarnos ver, ¿verdad? Debilidades también en otras personas, para que nosotros podamos también, a pesar de esas personas, ser personas que nos hacen el mal, que nosotros podamos tratarlas bien, que nosotros podamos amarlas, en otras palabras, porque el fruto del Espíritu, a pesar de que son 9 frutos, es un fruto. Y si amamos, lo tenemos todo. Porque el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, no es egoísta, no es envidioso. Entonces, cuando yo aprendo a amar con el amor de Dios, el fruto del Espíritu se forma en mi vida. Entonces, es ese proceso, conlleva tiempo. Y hay veces que creemos que ya Dios ha formado algo en nuestra vida, cuando en verdad no ha sido así. Entonces, nosotros tenemos que saber que el desierto hoy es un lugar de transición, que muchos encontraron la muerte y fue su tumba, pero usted y yo tenemos a Cristo, y el desierto no debe ser un lugar de desesperación, sino un lugar donde nosotros podamos ver que es nuestro proceso. Es parte de lo que Dios va a quitar en mi vida y de lo que Dios va a poner en mi vida. Porque Dios tiene, ¿verdad?, que ayudarme a mí a crecer a la estatura de Cristo. El Señor tiene que moldear mi carácter, porque muchos de nosotros somos de un carácter bien malo, ¿verdad? Tenemos mal carácter. Muchas personas dicen, yo tengo un carácter muy malo, ¿verdad? Entonces ese carácter hay que romperlo. Y cuando se rompe, eso duele. Entonces, requiere tiempo poder nosotros ver que somos de mal carácter. Muchas personas creen que una persona de mal carácter es una persona que debe ser así, porque así la gente no le saca provecho. No, yo soy así porque la gente a mí no me va a hacer daño, la gente a mí no me va a hacer esto, la gente no me va a hacer a mí lo otro. Y ellos creen que eso es autoridad, tener mal carácter. La autoridad no tiene mal carácter. Porque el que sabe que es autoridad no tiene que estar haciendo las cosas para que la gente reconozca que es autoridad. Porque sabe que es autoridad. Mi alma te alaba. Entonces, el que siempre vive diciendo, no, porque yo tengo mi carácter, usted se está hundiendo. ¿Por qué? Porque se supone que teníamos mal carácter, pero a venir a Cristo el carácter tiene que ir cambiando. Entonces uno tiene que decir, bueno, Dios está trabajando en esta parte, ¿verdad? Está trabajando en mi carácter, me está enseñando a ser más paciente con la gente, me está enseñando a ser benigno con la gente, me está enseñando en medio de las pruebas a tener paz en medio de las tormentas. El Señor está trabajando en mi vida. El dominio propio, el Señor lo está formando, porque hay personas que dicen, no, yo no me controlo. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, yo quiero, ¿verdad?, aprender a controlarme. Entonces esa área de mi vida, donde el Señor tiene que formar el dominio propio, yo voy a ser muy tentada a no aprender a dominarme, a no pensar antes de actuar, porque hay muchas personas que son impulsivas, hay personas que reaccionan. El impulsivo reacciona. El impulsivo no piensa lo que va a hacer, sino que lo dice porque sus emociones están alteradas, están enojados, le han sido provocados y tienen que tirar para afuera lo que sea. Y entonces lo que hacen es que, no, y porque esto es así. ¿Y qué pasó? Ofendieron y respetaron. Y dijeron una mala palabra. Hicieron algo malo. Entonces es imposible ya volver atrás cuando ya hemos hecho una herida en una persona, ¿verdad? Porque cuando yo no tengo dominio propio, yo soy una persona impulsiva, yo voy a hacer muchos casos y después me voy a arrepentir muchas cosas. Entonces esa área de mi vida tiene que cambiar. Y el poder Dios, dejar que Dios trabaje en esa área de mi vida requiere tiempo. Entonces la persona impulsiva no puede dar rienda suelta a lo que está pensando y a lo que siente. Y yo soy así, usted me hizo eso y muchísimas cosas. Y después, ya yo estoy bien, ya yo me bajé.
ahí todavía está la falta de dominio propio. Ahí está la falta de dominio propio. Porque yo no puedo siempre estar fuera del control, pasar un tiempo y ya yo me bajé. Ofendí, me bajé. Ofendí, me bajé. Ofendí, me bajé. Entonces ahí no hay dominio propio todavía. No he aprendido a que cuando llegue eso, que quiero hacer lo que quiero y que quiere venir a ofender a otro, a decir cosas malas, a provocar y hacer cosas malas, entonces yo me detengo, porque dice la palabra que yo tengo que ser, ¿verdad?, pronto para oír, pero tardo para hablar. Entonces hay que pensar las cosas que vamos a decir, porque hay personas que usted no le contesta de una vez, porque usted dice, no, espérate, esta persona es complicada, esta persona yo no le contesto de una vez. Entonces son cosas que Dios nos va enseñando a través de los tiempos. Amén. Pero somos carne, podemos fallar. Ahora, yo tengo que aprender a vivir en el Espíritu, donde cada día yo vengo delante de la presencia del Señor para que todas esas cosas de la vieja naturaleza siempre estén debajo, ¿verdad?, y en control del Espíritu Santo. Alguien dijo, mientras nosotros nos preocupemos por la rapidez de nuestro crecimiento, Dios se interesa en qué tan fuerte nosotros crecemos. Así que el Señor quiere hacernos creyentes fuertes, sanos espiritual y emocionalmente, creyentes que podamos ser instrumentos de honra en las manos del Señor y no de deshonra. Porque en la casa del Señor hay muchos buenos vasos de honra, pero hay otros vasos malos. Hay vasos que son de deshonra. Entonces Dios usa al que es de honra, pero al de deshonra el uso es vil, ¿verdad? Vamos a verlo, 2 de Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que usarnos a nosotros como instrumento de honra, santificados. Dice la palabra que todo aquel que se limpie, para que usted vea que nosotros estamos envueltos en nuestro proceso. ¿Ve? Porque cuando yo identifico algo malo en mí, entonces yo no puedo siempre practicarlo, sino que Dios me dice a mí, yo te doy a ti la fuerza para que resistas. Yo te doy la fuerza para que te controles ante la provocación. Yo te doy la paz cuando tú pierdes la paz. Yo te doy el dominio propio. ¿Ves? Entonces Dios nos da a nosotros las herramientas. Pero nosotros, dice, somos los que hacemos las cosas para limpiarnos. ¿Verdad? Entonces contribuimos con Dios. Contribuimos a nuestra liberación, contribuimos a nuestra sanidad. Hay gente que Dios puede libertarla de un demonio. Sin embargo, no son libres de otras cosas. Entonces a veces creemos, no, Dios me libertó porque ya ese demonio salió de mi vida, ¿verdad? Pero no, te libertó, pero hay áreas en tu vida que todavía están cautivas por las tinieblas. Entonces eso es lindísimo. Por eso es que nuestro proceso hay que saborearlo. A pesar de que uno sufre, a pesar de que uno llora, muchas veces, ¿verdad?, puede llegar la desesperación. También hay un orden de Dios. Hay una dirección de Dios. Hay una guianza de Dios. Hay una presencia continua del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, yo estoy aprendiendo en mi proceso y yo sé que voy caminando y yo sé para dónde voy. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba. Entonces, nosotros, dice que nunca debemos pensar que algunos cristianos son mejores que otros, ¿verdad? Esto alguien lo dijo. O que algunos han pasado a estar en un lugar donde son súper espirituales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que algunos cristianos están más disponibles para ser usados por Dios que otros, porque se han limpiado a sí mismos
y se han hecho más útiles para Dios. Y esto es algo que lo vemos en las iglesias. Hermanos que no quieren limpiarse. Hermanos que quieren ser usados como Dios usa al que está limpio, al que se santifica, al que está obedeciendo, al que se está sometiendo, ¿verdad? Al que está dando testimonio. Pero hay otros hermanos que no quieren ser usados. ¿Por qué? Porque si en verdad quisieran ser usados, entonces se pusieran delante del Señor y le dijeran al Señor, ayúdame. Yo quiero ser un instrumento de honra en tus manos. Ayúdame, límpiame, Señor. Saca todo lo que tienes que sacar de mi vida. Pero a veces también una de las áreas de nuestra vida donde Satanás puede venir es en el autoengañarnos. Entonces, no, que Dios no me quiere usar porque yo veo que Dios usa a fulanita tan lindo o usa a mi hermano tan bonito, pero a mí Dios no me quiere usar. Dios te quiere usar. Lo que pasa es que a lo mejor tú no quieres pagar tu precio, tú no te quieres limpiar, tú no quieres ser selectiva con tus amistades, tú no quieres, ¿verdad?, apartarte, tú no quieres santificarte, tú no quieres que tus motivaciones el Señor las purifique, porque todo eso requiere tiempo. Todo eso hay sufrimiento, todo eso, ¿verdad?, es un proceso. Y hay gente que no quiere pagar su proceso y quiere que Dios lo use. Entonces, ese pensamiento, sácatelo de la mente. Lo que pasa es que hay personas que están mucho más dispuestos que otros a ser usados. Hay muchas personas que le dicen, Señor, aquí yo estoy, Señor. Cuenta conmigo. Y puede pasar lo que puede pasar, pero están allí. Y son instrumentos que están aprendiendo la palabra de Dios. Son instrumentos que oran. Son instrumentos que quieren ser limpios, porque todo aquel que se limpie dentro de la casa de Dios va a ser un instrumento de honra en sus manos. No de uso vil. Como dice aquí de donde saqué parte de esto, que dice que uno se limpian, ¿verdad? Y esos son usos como que es como cuando usted tiene una bandeja de oro en la casa de Dios y exhibe ahí la hermosura del fruto del Espíritu. Mire qué lindo. Sin embargo, dice que otros cristianos son como un bote de basura en la casa de Dios. Entonces, tenemos que, yo no sé usted, yo no quiero ser bote de basura en la casa de Dios. Ni quiero que a mí me señalen por yo siempre hacer cosas malas. Porque el que está en la casa de Dios haciendo cosas malas, el uso de ese vaso, ese uso yo creo que es del diablo que lo está usando, no Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser instrumentos de honra en las manos del Señor, no en la mano del diablo. En la mano del diablo nosotros lo ponemos y son usos viles. Nosotros no vamos a contribuir a la casa de Dios, sino que nosotros vamos a vivir dañando, haciendo daño, ensuciando, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ensuciar, contaminar, para mejor decir la palabra, ¿verdad? Contaminar a otro con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que opinamos, con lo que criticamos, murmuramos, nuestras acciones, lo que decimos. Entonces muchas veces podemos contaminar a otras personas. Dice la palabra que cuide que no nazca, que no haya alguien en medio de ustedes con una raíz de amargura, porque esa persona lo que va es a contaminar a muchos. Entonces sí, yo como cristiano puedo contaminar a otras personas. Sí lo puedo contaminar. Y más cuando tengo un corazón lleno de falta de perdón, lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de tantas cosas malas en mi corazón. Sí puedo contaminar, sí puedo contaminar. Entonces por eso nosotros tenemos que darle el tiempo a Dios para que Él pueda producir ese fruto. Hay muchas personas, y más en esta sociedad donde a la gente le gusta todo rápido. Muchas veces preferimos ir a comprar la comida y ya vemos el tiempo y decimos, ay, es que la carne va a durar como 1 hora y media cocinarla y ya no tenemos mucho tiempo para cocinarla. Mejor vamos y compramos la carne, ¿verdad? Y eso, a veces las personas no quieren cocinar, van a los supermercados, compran una comida, la meten en el microwave y ahí son 5 minutos, 10 minutos. Dura menos que cocinarla.
Entonces el proceso no se puede acelerar en este camino. Mi proceso yo no lo puedo acelerar. Mi proceso yo no lo puedo acelerar. Tu proceso tú no debes acelerarlo. Tú tienes que dejar que Dios vaya poniendo en ti las cosas que es necesario que Él ponga en nosotros. Entonces no se pueden tomar atajos. Hay personas que saben que le queda cierto camino que recorrer y le queda una distancia todavía, ¿verdad? Porque usted tiene que ver su vida y usted tiene que ver la condición espiritual de usted y cómo usted está en el Señor. Y si Dios, ¿verdad? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Todas esas cosas uno tiene que verlas. Pero sobre todo, ¿dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde estoy yo hablando de madurez espiritual? Y muchas personas saben que le queda cierta distancia. Y lo que prefieren, no quieren caminar esa distancia, sino que dicen, no, por aquí me sale más rápido. Por ejemplo, hay personas que Dios le puede decir, oh, tú vas a ser un evangelista. Y esa persona le dan la profecía hoy y ya mañana quieren estar en muchas iglesias predicando y en muchos púlpitos, sin ni siquiera, ¿verdad? Decir, déjame prepararme, déjame ir a un instituto bíblico. No es imprescindible, pero si yo puedo tener una buena doctrina, yo voy a hacer menos daño cuando yo predique la palabra, porque me van a enseñar también cosas muy buenas que me van a ayudar a mejor interpretar las escrituras. Lamentándolo mucho, hoy todo es acelerado y a veces usted ve que estamos tomando versículos, lo sacamos del contexto y con ese versículo ministramos y usted ve tantos profetas usando mal la palabra de Dios y dando profecía, ¿verdad? A las personas y profecías que se salen aún de la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que le dicen, no, tú vas a ser un gran evangelista. Ya quieren predicar de una vez. No esperan un tiempo, ¿verdad? En la iglesia, donde Dios comienza a trabajar con ellos y donde Dios comience a dar testimonio de la madurez, de su testimonio, de su comportamiento en la iglesia, porque no todo es usted va a servirle a Dios porque usted tiene ese don. Que hay personas que dicen, no, yo soy evangelista y yo no voy a limpiar la iglesia porque Dios no me llamó a limpiar la iglesia, yo soy evangelista. Pero a ti te dieron esa profecía la semana pasada y tú tienes días que te convertiste. Entonces tú no vas a predicar todavía. Aunque tú quieras predicar, coge el púlpito de tu casa y comienza a predicar. Comienza a predicarle a tu esposa y a tus hijos. Comienza a predicarle a tu familia. Entonces, todo tiene un orden en las cosas de Dios. Entonces, no porque yo tengo un don, ya a mí me tienen que dar al altar. Porque Dios me dijo que yo soy evangelista. Pero ¿dónde está tu testimonio? ¿Y dónde está tu comportamiento en la iglesia? ¿Y dónde está la fidelidad de Dios en ti? ¿Y dónde está la perseverancia de Dios en ti? ¿Y dónde está la prueba que llegó a tu vida y te encontraron a ti apto de recibir y digno de recibir? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la prueba? Porque hay gente que cuando le llega la prueba, a ver si le pueden dar más, se queman, se cayeron, se apartaron, se quemaron. Pero soy evangelista y eso está bien, que nosotros reconozcamos nuestro don. Pero el evangelista tiene que ser procesado. El evangelista tiene que exhibir el fruto del Espíritu. El evangelista tiene que tener buen comportamiento. El evangelista tiene que sacar las malas palabras, las maledicencias. El evangelista tiene que tratar de ganarse su esposa, su esposo, sus hijos para el Señor. El evangelista no es porque yo tengo el don y ya hay que darme el altar. Entonces, no pasan por su proceso. Pero mira, es que me dijeron. Pero mira, ya tú no tienes que esperar nada. Coge y abre ahí un programa por Facebook y comienza ahí a predicar la palabra. Y hay gente, ¿verdad?, que tienen 3 días que se convirtieron, cogen estos medios, tiran un programa que el que no sabe puede quedar atrapado, pero aquellos que conocen la palabra de Dios y oyen lo que están predicando, dicen, pero los pobres, ¿verdad?
Necesita mucho proceso todavía y mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, se nos olvida que el maestro, el evangelista, todos los que enseñamos, pastores, nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Si hemos enseñado bien o enseñado mal. Porque el mal maestro con mala doctrina está apartando a la gente del verdadero evangelio. El buen maestro con buena doctrina es el que hace buenos discípulos de Jesucristo. Pero el mal maestro con su mala doctrina no va a llevar a nadie a ser un buen discípulo. Y le va a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque su enseñanza está apartando a la gente. Y hay mucha gente que nunca van a ser buenos discípulos porque tienen malos maestros. Mi alma te alaba. Entonces eso es algo que hay que esperar mi tiempo. Oh, Dios me llamó a mí porque yo voy a orar por los enfermos. Espera tu tiempo. También tienes que crecer. También tienes que dar buen testimonio. También Dios tiene que en la iglesia también manifestar tu don, que Dios lo va a hacer. Pero hay que esperar el tiempo. Pero la gente no quiere esperar el tiempo. La gente quiere estar por ahí, por allí, por aquí, por allí. Entonces no es así. No todo lo que hacemos para Dios está bien en Dios. Porque a Dios le gusta el orden. No te desesperes. Todo tiene su tiempo. Dios va a usar a todos sus hijos. Pero tenemos que someternos a nuestro proceso. Mi alma te alaba, Señor. Entonces, ¿por qué yo no cambio? Dirían muchos. ¿Por qué Dios se dilata tanto? Porque yo tengo mucho tiempo, yo quiero madurar, pero yo no cambio, yo no crezco. Entonces, muchas veces nosotros somos muy lentos para aprender, muy lentos. Hay cristianos que les cuesta aprender. Y eso usted ve que todos los domingos se lleva un mensaje en todas las iglesias. Las iglesias tienen escuelas bíblicas, ahí se estudian libros. También en estos medios las personas lo buscan para aprender también. Y hay personas que no aprenden. Hay personas que oyen un mensaje hoy y no se lo aprenden tampoco. No se lo aprenden. No lo llevan a su vida. Por eso no hay aprendizaje. Porque si yo lo que oigo un domingo, yo salí de la iglesia, yo aprendí esto en la iglesia. Dice la palabra de Dios que yo no tengo que estar diciendo mala palabra aquí en mi casa, ni hablándole mal a mis hijos, ni con gritería. Eso es pecado. Yo lo aprendí hoy en la iglesia. Así que yo no quiero estar a eso en mi casa. Entonces lo comienzo a poner por práctica. Y cada vez que yo quiera pelear y decir algo, yo digo, no, Señor, dice tu palabra que eso es pecado, Señor. Ayúdame. Entonces voy practicando y el mal hábito se va el mal hábito y comienza el buen hábito. Y el buen hábito es el que hace, ¿verdad?, mi carácter. Dicen que la suma de los hábitos es lo que forma el carácter. Por eso que la gente que dice, yo tengo mal carácter, usted lo que está diciendo es que usted tiene malos hábitos. A veces nosotros, ¿verdad?, no entendemos algunas cosas. Y yo creo que eso es uno de los problemas más grandes en el pueblo de Dios para madurar. Y es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento, porque a veces hay una corriente dentro del cristianismo que dice que usted no tiene que conocer nada, que usted no necesita el conocimiento. Y hacemos cristianos de emoción. Los cristianos no pueden ser de emoción, porque los cristianos que son de emoción son controlados por sus emociones. Y nosotros no podemos ser controlados por nuestras emociones. El Espíritu Santo es que tiene que controlarnos a nosotros. Amén. Así que yo espero que estemos aprendiendo en esta noche. Entonces, ¿por qué se dilata mucho mi aprendizaje? Porque hay creyentes que son bien lentos en aprender. El pueblo de Israel, usted lo sabe. El pueblo de Israel caía, se levantaba y el Señor lo castigaba. Y idolatría. Pero lo voy a hacer que caigan en manos de sus enemigos. La esclavitud venía a causa del pecado. ¿Y qué hacía Israel? Volvía y caía. Y ahí clamaban. Ahí venía Dios y otra vez los levantaba. ¿Y qué hacían? Volvían y se olvidaban. Entonces, muchos de nosotros somos como el pueblo de Israel,
que tropezamos con la misma piedra, con la misma piedra, con la misma piedra. Claro que se va a repetir todo. Mire, si usted tropieza con esto, y usted no aprende, eso va a volvérselo a repetir siempre. Ahí otra vez. Hasta que aprenda lo que Dios quiere enseñarte. Entonces eso es lo que pasa con nosotros. Que repetimos nuestros mismos errores. Y estamos en un círculo de destrucción. Los mismos malos hábitos. ¿Y qué hace? Vivo en un círculo de destrucción. No, yo estoy bien, pero bien mal. Porque yo estoy en una mentira. Y yo me estoy engañando a mí mismo. Entonces, yo tengo que salir de lo que es el pecado, de la desobediencia. Yo tengo que aprender a obedecer. Porque cuando yo obedezco, yo me voy a evitar muchos obstáculos. Porque cuando tú obedeces, tú no te vas a tropezar con esto. Ya eso tú lo quitaste de adelante con tu obediencia. Mi alma te alaba. Mi alma te adora, Señor Jesús. Así que el pueblo que hacía repetidamente desobedecía a Dios y por su conducta el Señor lo llevaba al cautiverio. Y en el cautiverio, ¿qué pasaba? ¿Se acordaban? Cuando ya estaban siendo ya esclavizados de una manera tal, se acordaban de Dios y clamaban a Dios. Y así somos nosotros. Hacemos cosas malas, caemos en pecado, caemos en desobediencia. Comienza nuestra vida de mal en peor. Pero claro, es para que clamemos a Dios. Es para que volvamos a acercarnos a Dios. Es para que en nuestro tiempo de desobediencia, allí nosotros recapacitemos y aprendamos. No porque me vinieron y me dieron un jugo de limón. Pero es que Dios te dijo que no te beba el jugo de limón. No es que yo pensé que esta vez el jugo de limón no me iba a hacer daño. No, Dios te dijo que no te tome el jugo de limón. Y vuelvo y me lo tomo. Estoy mala del estómago. Para el médico. Y el Señor no te tome el jugo de limón. Y ahí volví y me lo tomé porque el jugo de limón me lo brindaron allí. Y yo no pude decir que no. Porque me dieron un jugo de limón. Dios te dijo que no te tome el jugo de limón. Ahora tiene que volver para el médico otra vez. ¿Qué está buscando Dios? Que no te tome el jugo de limón por ningún lado. Que no te lo tomes. Entonces Dios está buscando obediencia. Pero nosotros no aprendemos. Ay, entonces, por tomarme el jugo de limón, los gastos de medicina, ir a los hospitales, cuando eso, tú no tuviste que haberlo pasado. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque Dios te dijo que no te tomara tu limón. No te tomes el limón. Pero hay gente que Dios le dice, no lo haga. Y ahí están haciéndolo. Quítate de ahí, ahí me quedo. Salte de ahí, ahí me quedo. No haga eso, ahí lo hago. Ay, yo no sé por qué me pasan tantas cosas por desobediente. Porque somos desobedientes. Entonces la desobediencia Dios tiene que sacarla de nuestra vida. Y cuando yo desobedezco, yo me doy cuenta, lo mal que yo hice. Entonces me arrepiento. Porque sin arrepentimiento lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. Entonces yo tengo que arrepentirme para no volver a hacerlo. Gloria a Dios. Y por último, desarrollar hábitos requiere tiempo. Recordemos que nuestro carácter es la suma de nuestros hábitos. No podemos decir que somos amables a menos que por costumbre yo lo sea. Ya porque eso es un hábito en mí. Eso es parte ya de mí. Pero hay gente que en la casa son, ya usted sabe, son terremotos en la casa. Pero para afuera eso es mucha amabilidad. Ay, eso es una cosa increíble. Pero en la casa, esos son unos terremotos. Usted no es amable nada. Usted lo que pasa es que cuando sale, usted se pone la cara de amabilidad. Entonces en usted no se va a formar eso. Porque eso es solamente una apariencia. Entonces no, uno tiene que ser como uno es y que Dios vaya poniendo y quitando en nuestra vida. Como dice aquí, ¿verdad?
Esos hábitos son los que forman el carácter. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios por medio, ¿verdad?, de la oración, que nos ayude, y las disciplinas espirituales que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Sin oración no se vence. Éntrese eso aquí. Sin oración no se vence. Sin la lectura de la palabra no se vence. Sin obediencia no voy a ningún lado. La desobediencia me hace llevar una vida de muchos tropezones y dolores de cabeza, porque la desobediencia trae malas consecuencias. Por eso es que al obediente le va mejor muchas veces, porque el obediente, hay cosas que el desobediente la vive y el obediente no. Porque el desobediente, lo que va a traer con su desobediencia es hasta enfermedad a su vida. Pero el desobediente va tranquilo. El obediente, perdón, va tranquilo, porque Dios lo va guiando. No es que Dios me dijo a mí que no me tome jugo de limón. Yo no me lo tomo. Ay, mira, mi hijo, que mi mamá me brindó el jugo de limón. Te amo mucho, mami. Pero es que Dios me dijo a mí que no me tome el jugo de limón. Entonces viene el desobediente. Mira, si tú te tomas el jugo de limón, yo te voy a dar un dinerito. Bueno, Dios me dijo que no me lo tome, pero son $200, $300 que me van a dar. Esta es la obediencia condicional de muchos de nosotros. Pero esos $300 yo me lo tengo que ganar. Me tomo la limonada. ¿Y qué pasó? Para el hospital. ¿Y qué pasó? No, que me tomé el jugo de limón. Entonces, ese dolor de cabeza, el obediente no lo pasa. Porque el obediente dice no cuando Dios dice no. Y el obediente dice sí cuando Dios dice sí. Y el obediente aborrece lo que Jehová aborrece. Y ama lo que Jehová ama. Gloria al Señor. Así que yo espero que no te me desesperes en tu proceso, que entiendas que las cosas en Dios requieren tiempo. Y sobre todo, nuestra madurez, que va a ser hasta la muerte. Porque esto es un proceso de toda la vida. Esto hay que ir aprendiendo y mejorando. Y querer ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. No de apariencia, porque la apariencia, mi hermano, no nos llevará a ningún lado, sino con honestidad. Así que Dios me los bendiga mucho. Acuérdense, no hay atajos en el camino hacia la madurez. No hay atajos. No coja caminitos, no vas a llegar. Y si llegas y llegaste al 10, de allí te derriban hasta el 1 otra vez. Así que Dios me los bendiga mucho, los amo mucho. Un beso para todos mis hermanos de la iglesia Agua de Reposo. Amén, Mili. Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Así mismo es. Así que Dios me los bendiga mucho. Un beso y un abrazo. Hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Dios le bendiga. Muy buenas noches.